En esta presentación analizaremos un caso clínico de hematología para el ramo de laboratorio clínico del año 2020. Los contenidos son, en primer lugar, la presentación del caso clínico para luego desarrollar las preguntas. Finalmente presentaremos la bibliografía utilizada. Entonces, para comenzar, mostraremos el caso clínico. Al hablar de los antecedentes, el paciente de iniciales ETA de edad 23 años no tiene antecedentes médicos, no tiene antecedentes quirúrgicos. Dentro de los hábitos destaca un tabaquismo de 20 cigarrillos por semana suspendido hace un mes. Destaca un alcohol ocasional que ha aumentado la ingesta hace unos 4 meses y dentro de consumo de drogas destaca marihuana ocasional. No tiene antecedentes de consumo de fármacos ni alergias conocidas. Dentro de los antecedentes sociales, destaca que su nacionalidad es de origen peruano y vive en Chile hace aproximadamente 3 meses y se encuentra cesante actualmente. Dentro de la historia actual, en la anamnesis próxima, se describe a un paciente sin antecedentes de importancia que refiere a hace más o menos 2 meses de disnea progresiva, casi un mes se asocia a síndrome febril intermitente de predominio vespertino y nocturno, calofríos, diaforesis nocturna y baja de peso objetivada en 7 kilos el último mes. Tiene una hospitalización reciente en el Hospital San Juan de Dios de mayo a octubre del 2019 con requerimiento de transfusiones y presentó un estudio viral de VIH, virhepatitis B, virhepatitis C, los cuales se encuentran todos negativos. Es derivado desde el Hospital San Juan de Dios hasta el Hospital Clínico de la Universidad de Chile con los siguientes exámenes de laboratorio. Un hemograma de egreso con hemoglobina de 7,3, de hematocrito de 21,2%, con glóbulos blancos de 3.300, blastos en sangre periférica de 47%, plaquetas de 27.000, lo cual destaca una clara pancitopenia con blastos en sangre periférica. También presenta un mielograma que se informa con 100% de componente linfoide y una ferritina de 1054, lo cual corresponde a una hiperferritinemia. También tiene un estudio imaginológico que destaca múltiples adenopatías cervicales bilaterales, leve hepatosplenomegalia y adenopatías axilares bilaterales. Dentro del ingreso al Hospital Clínico de la Universidad de Chile destaca el examen físico, el cual se encuentra hidratado, bien perfundido y febril, mucosas sin lesiones y una faringe no congestiva. Se palpan adenopatías cervicales bilaterales no dolorosas, un ritmo regular en 2 tiempos y donde no se ocultan soplos, un murmullo pulmonar presente sin ruidos agregados, adenopatías axilares bilaterales no dolorosas. Un abdomen blando depresible y sensible en el hipocondrio izquierdo a la palpación profunda, adenopatías inguinales bilaterales sensibles. Dentro de las extremidades inferiores destaca sin edema y sin signos de TBP. Dentro del Hospital Clínico de la Universidad de Chile se le realiza un hemograma, en el cual destaca en la serie roja unos eritrocitos de 2,6 millones por microlitro, lo cual está disminuido, un hematocrito de 23% con una hemoglobina de 7,8 gramos por decilitro, lo cual está claramente disminuido, una BCM y CHCM en rango normal, con reticulocitos del 0,2% y un índice reticulocitario del 0,05, lo cual claramente destaca una anemia normocítica normocrómica A regenerativa. En la serie blanca presenta leucocitos de 1000, lo que es una clara leucopenia, segmentados del 16% con basiliformes de 8% y linfocitos de 48%. Destaca la presencia de blastos en un 28%. O sea, tenemos una leucopenia con presencia de blastos. También tenemos un recuento absoluto de neutrófilos de 240, lo cual es una neutropenia severa. También presentan las plaquetas con un valor de 31.000, lo cual es una plaquetopenia. Y una VHS claramente aumentada con un valor de 106. Ahora, en el frotis, a la serie roja se observa una anisocitosis, ovalocitosis, micro y macrocitosis con crenocitos todos en rango leve. Y un signo de Rouleaux, que es el apilamiento en moneda que se observa al frotis en un rango moderado. En las plaquetas se observan disminuidas en 3 cruces con escasas macroplaquetas. Y en la serie blanca destacan escasas granulaciones patológicas de los neutrófilos con blastos que son pequeños a medianos con escaso citoplasma basófilo, con presencia de 1 a 2 nucleolos.
lo cual son características morfológicas orientadoras hacia componente linfoide. Ya, ahora procederemos a desarrollar las preguntas planteadas. Ya, según los datos disponibles, ¿cuáles son los diagnósticos de ingreso al HCUCH? Bueno, primeramente pensamos en una leucemia aguda, OPS linfoblástica, debido a los síntomas B que presentaba el paciente y las adenopatías generalizadas, además del hemograma que mostraba pancitopenia, junto a la presencia de blastos mayor al 20% en sangre periférica. Y por otro lado, consideramos que principalmente es de origen linfoblástico debido a las características morfológicas de estos blastos y al mielograma que mencionaba un 100% de componente linfoide del Hospital San Juan de Dios. Pero no podemos confirmar a ciencia cierta que sea de origen linfoblástica debido a que esto es operador dependiente. Y existen otros exámenes que veremos a continuación, los cuales pueden definir a ciencia cierta cuál es el diagnóstico de certeza. Por otro lado, también tenemos al paciente con un recuento absoluto de neutrófilos de 240 y que estaba cursando con fiebre al ingreso, lo cual es un diagnóstico de neutropenia febril. Y por otro lado, también tenemos un diagnóstico de tabaquismo suspendido. ¿Qué exámenes de laboratorio solicitaría para establecer el diagnóstico de certeza? El examen principal para determinar el diagnóstico es el aspirado de médula ósea, donde se extrae una muestra líquida de médula ósea para sus distintos análisis. En general, la extracción de una pequeña cantidad de médula líquida basta para el análisis de las células. De todas formas, en general, el aspirado y la biopsia de médula ósea suelen realizarse durante el mismo procedimiento. Al indicar un aspirado de médula ósea, es importante solicitar los análisis morfológico, citogenético, molecular e inmunofenotípico de la muestra. En su conjunto, estos análisis confirmarán con precisión el diagnóstico. En su morfología, en una leucemia linfoblástica aguda se podrán ver células de tamaño variable, con cromatina laxa y nucleolos prominentes, con una gran infiltración por blastos. El análisis citogenético y molecular, mediante análisis cromosómico y por técnicas de biología molecular, tienen además un gran valor pronóstico, como se verá más adelante. El inmunofenotipo se analiza mediante técnicas de citometría de flujo y permite dividir en leucemia linfoblástica de células B o T. Ahí en la tabla de abajo se muestran los distintos marcadores inmunofenotípicos de cada línea. Además del aspirado de médula ósea, se deben solicitar otros exámenes, tanto para complementar el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda como para precisar el diagnóstico de otras patologías asociadas, como son la neutropenia febril que presenta el paciente, para lo cual se solicitarán estudios microbiológicos, viral, bacteriano y de hongos. Hay que descartar lisis tumoral mediante laboratorio con LDH, calcemia, ácido úrico, calemia y fosfemia. Dada la infiltración extramedular que puede tener esta leucemia, se deben solicitar perfil bioquímico, función hepática y renal, y muy importante el estudio del líquido cefalorraquídeo, pues este tipo de leucemia suele infiltrar el sistema nervioso central y es importante descartarlo. Por último, solicitar marcadores de coagulación intravascular diseminada. Si bien los exámenes de coagulación suelen ser normales en leucemia, la aparición de este cuadro es grave y lleva a riesgo de hemorragia cerebral de no detectarlo a tiempo. Con respecto a la pregunta 3, ¿qué exámenes solicitaría para establecer el pronóstico y tratamiento? En primer lugar, hay que tener en cuenta que se debe tener un diagnóstico claro para saber cómo tratar al paciente, por lo que esta pregunta se complementa con la respuesta de las preguntas anteriores, debiendo evaluar la citogenética e inmunofenotipo para saber a qué tipo corresponde la probable leucemia que presenta el paciente. A su vez, es necesario conocer el estado base del paciente, saber si presenta alguna condición o complicación que requiera ser tratada, como un síndrome de lisis tumoral, alguna infección o trastorno de la coagulación, por lo que se deben efectuar los exámenes mencionados en la pregunta anterior. Una vez conocido el tipo de leucemia e instaurado el tratamiento de inducción, se debe identificar la respuesta a este, para así definir un pronóstico y necesidad de ajustar el tratamiento. Para esto se debe tener en cuenta la edad del paciente, ciertos marcadores genéticos y o moleculares de la leucemia identificados por citogenética e inmunofenotipo y la enfermedad mínima residual.
que es el factor más importante para el pronóstico. Esta describe la presencia de un número pequeño de células cancerosas que permanecen post-tratamiento. Para identificarlas se requiere de técnicas de alta sensibilidad como PCR y citometría de flujo. Con todos estos elementos, se define un pronóstico favorable si el paciente es menor a 35 años, su recuento de leucocitos es menor a 30 por 10 elevado a 9 si su tipo de leucemia es de la línea B, o menor a 100 si es de la línea T, si su inmunofenotipo es de la línea T tímica y si su enfermedad mínima residual es menor al 0,01%. O, por el contrario, en un pronóstico adverso, si es mayor de 60 años, presenta un número de leucocitos mayor a los recién mencionados, si su inmunofenotipo es inmaduro, si presenta en su fenotipo el cromosoma Filadelfia, una hipodiploidía y o una translocación 411. O una enfermedad mínima residual mayor al 1%. Esto último debatible en la bibliografía revisada, pues algunos fijan el corte en 0,01%. Con todo lo anterior se define si el paciente pasa a una terapia más intensa o de consolidación o a una terapia de mantención. Durante el tratamiento es necesario monitorizar la aparición de posibles efectos adversos, como trombosis, lisis tumoral, infecciones, hepatotoxicidad, hiperglicemia y anemia. Para esto se pedirán exámenes generales como hemograma, función renal y hepática, glicemia, electrolitos plasmáticos, calcio, fósforo y ácido úrico, entre otros. Para evaluar la respuesta al tratamiento se utiliza el concepto de remisión molecular, para lo cual se mide la cantidad de células malignas en médula ósea mediante citometría de flujo o PCR. Además se utiliza el concepto de remisión clínica completa, que implica la desaparición de signos y síntomas de enfermedad, además de una reducción a menos de un 5% de blastos en médula ósea y la restauración de la hematopoiesis. Una vez finalizado el tratamiento de mantención, la Sociedad Hematológica de Chile recomienda controlar a los pacientes con hemograma completo cada 3 meses por 2 años, luego cada 6 meses por 3 años y finalmente de forma anual, sin realizar mielogramas de rutina. Sin embargo, existen recomendaciones internacionales que sugieren evaluar a los pacientes, además del hemograma, con mielograma y o biopsia medular periódicamente, para medir la remisión de manera más precisa y mejor pesquisa de eventuales recaídas. No podemos poner fin a esta presentación sin recordar que ante la sospecha de una leucemia aguda se debe activar el GES, pues los exámenes mencionados tienen un costo considerablemente elevado. Este es el problema de salud número 45 y cubre a personas de 15 años o más desde la sospecha de la enfermedad. Incluye exámenes y tratamiento médico, teniendo plazos que se muestran en pantalla. Diagnóstico y estudio máximo post 21 días desde la sospecha, inicio de tratamiento máximo a 72 horas desde la indicación médica y seguimiento con el primer control máximo 14 días post indicación médica. Por último, les presentamos la bibliografía revisada. Muchas gracias por su atención.